Bueno, dicho esto, entonces, ahora sí, vamos a ver el nuestro, ¿sí? Vamos a ir pasando. Y fíjate, bueno, hay que ir de lo más general a lo más particular. Y si vos te das cuenta, bueno, esos dos primeros párrafos que tenemos ahí son una presentación y después como una introducción que no tiene tanta info desde el punto de vista de la estructura general del artículo. Pero acá es como que arranca, ahí donde dice los alimentos pueden clasificarse según su origen. Y ahí viene todo un desarrollo, ¿no? Un error muy habitual fue, en muchos casos, tomar como que esta categorización o clasificación de origen animal, que vemos acá, origen animal, le vamos a ir metiendo un color a eso, ¿sí? El color intermedio que habíamos visto, creo que era el verde, como de una categoría intermedia, ¿sí? Origen vegetal. Es como que muchos arrancaron por acá, ¿sí? Es decir, hacían los alimentos, llave y origen animal, vegetal y mineral, que es el tercero que viene un toque, un toque más abajo. Entonces yo lo que vi muy bien en algunos, en algunos trabajos que iba viendo por el aula, a los que ya tienen este texto, ya lo conocieron, es que identificaron muy bien que estas tres categorías estaban en el mismo nivel, ¿sí? ¿Qué quiere decir que estaban en el mismo nivel? Que eran de la misma, del mismo grado de generalidad. Era este verde, ¿cierto? Ponele, ¿no? O sea, dije verde acá, pero esos subtítulos están en el mismo nivel. Pero si vos te pones a leer, por eso está bueno no apurarse a hacer el cuadro sin leerlo detenidamente. Si vos te pones a leer, fíjate que todo esto viene de una idea que dice, los alimentos pueden clasificarse según su origen, ¿sí? Y esto es relevante, porque según su origen, es como una categoría más alta o más general, si querés, que después vamos a encontrar que tiene su par o o que está al mismo nivel de esta parte que dice también es factible clasificar a los alimentos según su función. Entonces los vamos a señalar con el mismo color. Este es un trabajo que vos podés hacer o podés ir llevando al cuadro, pero no ¿ves? Según su origen y según su función, entonces van a ser como los dos grandes subtítulos que vienen después del título general. Y según su origen, vemos ahí que pueden ser de esas tres variantes, animal, vegetal o mineral. Y según su función, vemos que dice, en ese caso hablaremos primero de los alimentos energéticos, y este está al mismo nivel de los verdes anteriores, pero es un verde que está en otra área del cuadro. Los constructores, también este concepto o este subtítulo está al mismo nivel que energéticos, y los reguladores. ¿Ves? El título o tema general, bueno, claramente es entonces los alimentos. Y después entonces tenemos, según su origen, esas tres posibilidades, esas tres variantes, y según su función, estas otras tres. Y si después entramos más en profundo, hay más información
en el texto que nos permite seguir subdividiendo. Y dice, por ejemplo, en los de origen animal, muchas veces lo que consumimos es la carne, o sea, el animal en sí. Acá yo podría señalar la parte que dice la carne o el animal en sí. Entonces, esta es otra subcategoría más específica que origen animal. eh, y nos dice el texto, la gente lo que come es o el animal en sí, el pollo, el cerdo, la vaca, o productos que hace el animal. El yogur, el queso, el helado, la leche, en general, la miel de las abejas, bueno. Entonces, llamamos a eso derivados. Y eso está en el mismo nivel de información que la parte que dice el animal en sí. Y lo mismo acá, cuando los de origen animal, bueno, ustedes ven entonces que de origen animal se puede desprender una subdivisión más, y de origen vegetal también se puede desprender una subdivisión más, porque habla de las hortalizas, por un lado, esto también va a tener el nivel amarillo, ¿sí? Las frutas, y ahí es cuando ven, tenemos algunos ejemplos entre paréntesis, y un tercer grupo dice eh, este tercer grupo es como compuesto, porque tiene los cereales, que los marcamos también en amarillo, las verduras y legumbres. Esto no es que haya, en este caso, bueno, está dividido porque están los ejemplos en el medio, pero después en el cuadro vamos a reflejar a cereales, verduras y legumbres como una única subcategoría, que es la tercera. Y después, mirá, dice, entre las frutas se hace una distinción entre carnosas, secas y oleaginosas. O sea, otro, tenés algunos sectores, no todos los sectores del cuadro quizás se pueden seguir subdividiendo. De hecho, algunos los vas a ver que los de, según su función, no tienen más de subdivisiones. Pero acá, por ejemplo, la fruta podía seguir subdividiéndose. Y le vamos a dar un celestito que es una categoría más específica todavía que las anteriores. ¿Sí? Y según su función, bueno, no nos queda mucho más que los ejemplos. No abre el texto acá más subdivisiones. Así que cuando vos lo trasladas a eso, eh, a tu cuadro sinóptico, tengan a mano el texto y estaría bueno que esté marcado como lo vimos. Y fíjense que les va a quedar algo así. El título general, ¿sí? Era los alimentos, y como lo trabajamos recién, vieron que es como que hay dos grandes bloques de información en el texto. Uno de los que hablaba según su origen y otro de los que hablaba según su función. Y en el origen animal, ahí vimos que ahí entonces consignamos esas dos categorías, esas dos subcategorías más específicas de la parte animal, como habíamos hablado recién, el animal en sí y los derivados. El origen vegetal en las tres subcategorías que dijimos, hortalizas, frutas y cereales, verduras, legumbres, como ven que esta la ponemos como una categoría, subcategoría puntual. Y las frutas a su vez se podían subdividir en carnosas, secas y oleaginosas, que si querés, bueno, yo puse solo los ejemplos de acá, pero en un cuadro ordenado, si vos le metés los ejemplos a una subcategoría, ponéselas a todas. Yo lo hice simplemente así para que acá en hortalizas podríamos deberíamos poner algún ejemplito más, y lo mismo acá en las frutas, ¿sí? Qué sé yo, naranja, nueces, aceitunas, y después lo mismo con los cereales. Ahí en origen mineral, sal y agua también lo puse, y en energéticos, reguladores y constructores también podríamos poner un ejemplo. En energéticos, reguladores y constructores, eh,
que no tiene más subdivisiones o no tiene más detalles de subcategorías, ¿podríamos poner una pequeña definición? Sí, no estaría mal. Así como está el cuadro, sería la organización correcta, pero si quisieras ponerle una definición, podría ir. No, no son cosas que estén prohibidas redactar adentro del cuadro, pero no es la esencia ni el espíritu de la herramienta, entonces es mejor tenerlo así bien esqueleto. Y en el esquema más todavía. Eh, pero si lo hiciste así como estamos viéndolo ahora, está correcto. Es la manera de distribuir la información que había en el texto. eh, Esta es la manera más ordenada de repartir todos esos datos que teníamos acá, en un cuadro que de en un golpe de vista nos va a dar las herramientas para recordarlo. Yo decía hace un ratito que es una herramienta útil para el repaso, pero ustedes van a ver muy frecuentemente que también es una herramienta muy útil para la presentación, el desarrollo o la explicación de un tema. Muchos profes seguramente, cuando les explican un tema en el pizarrón, hacen un cuadro sinóptico, es muy probable, porque es muy gráfico, es muy ilustrativo. Ustedes pueden ver la estructura de un tema muy amplio con sus divisiones con este recurso que, como decíamos, con un golpe de vista nos permite recordar, repasar, refrescar la estructura general de un texto y con eso después, si lo tenemos estudiado, por supuesto que también favorece a recordar todo el contenido que hayamos trabajado. Así que bueno, gente, eh, les dejo aparte el archivo con el documento del texto para los que no lo tienen puedan trabajarlo y compararlo con esto que les estoy presentando acá. Y bueno, para quienes sí lo recibieron el otro día en clase presencial, bueno, para que puedan chequear lo que hicieron y compararlo con esto, que era la manera más ordenada de resolverlo. Bueno, que estén muy bien. Un abrazo grande.